¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Atl Cruz Rivera y voy a continuar con el tema que dio la primera parte Alfredo. Me corresponden otras 5 entidades patológicas que afectan a los pulmones. Y antes de continuar adelante, es importante que tengamos claro que cualquier detalle que perdamos en cuanto a nuestra habilidad clínica de cómo diferenciarlas va a impactar en la manera en que vamos a diagnosticar y finalmente en la salud del paciente. De todas maneras, voy a retomar esto con cada entidad que veamos, bueno, con cada microorganismo, y al final lo platicaremos más a fondo en las conclusiones. Tenemos que... Un segundito. Listo. Vamos a ver los siguientes cinco hongos, que son las infecciones por criptococo, por cándida, que esas la conocemos ampliamente, por aspergillum, por la familia que comprenden muchos hongos que son las infecciones que causan mucormicosis, y neumocistosis, que sabemos que es ampliamente estudiada en pacientes con VIH. Del lado derecho les puse una imagen para que tengamos el recuerdo de cómo se ve un hongo. No está en un epitelio, solo es una imagen que considero muy padre porque se alcanzan a ver muy bien antes de que se suelten las esporas, cuando todavía están localizadas dentro de este cuerpo que forman los hongos cuando están en su fase de reproducción. Muy bien. Vamos a empezar con los criptococos. En la imagen podemos ver literalmente cómo se ven los criptococos, y esto es mediante una tinción de alciano azul cian. Es tinción de alciano y permite que veamos esta capa que recubre de polisacáridos de los hongos más como azul más fuerte. Entonces cada circulito que vemos es una espora de un hongo. Vamos a comenzar con la etiología de esta enfermedad. Está formada por, hay 19 especies patógenas, pero solo 2 son las principales que causan infección. Y estas son las variedades de Cryptococcus uniformans y las de Cryptococcus gattii, pero con una diversidad antigénica. Ojo, no es lo mismo que sean especies variables que con diversidad antigénica, entonces no hay que confundirlo. Para el grupo de los Cryptococcus uniformans tenemos al serotipo A, que es el Cryptococcus grubbi, y el serotipo D, que es el neoformans, tal cual. Y para Cryptococcus gattii tenemos también dos serotipos, serotipo B, que es tetragatti, y serotipo C, que es decagatti. Y desafortunadamente en los laboratorios, cuando hacemos una prueba, o más bien cuando nos reportan los resultados de lo que estamos mandando a analizar, todo lo meten en la misma caja y nos reportan como Cryptococcus neoformans. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de la enfermedad causada por criptococo, generalmente nos van a reportar como neoformans. Y ya dependerá de qué tanto querramos profundizar en el diagnóstico, o cómo queramos orientar nuestras sospechas para saber distinguir cuál es de una o cuál es la otra. Un segundo. Un segundo, se trabó mi computadora. Listo. Ecología. Este hongo lo vamos a encontrar no puedo decir que ubicuamente, pero lo podemos encontrar en muchos ambientes. El Cryptococcus neoformans lo vamos a encontrar en el guano de palomas, o donde defecan las palomas, sobre todo en las condiciones que más les gusta a este hongo es
tenemos que cumplir 3 condiciones: que haya guano de paloma, que la tierra esté húmeda y que esté a la sombra. Y el árbol mopane. Hoy te voy a hablar más al respecto de eso. Y Cryptococcus gatti le gusta crecer en las coníferas o en los eucaliptos. Desafortunadamente, antes podíamos hablar de que cada árbol estaba en una localización específica y eso nos hacía sospechar de que si alguien se enfermaba de cierto hongo, pues podíamos hacer la relación de dónde se había contagiado a partir de los árboles que hay en esa zona. Desafortunadamente ahora encontramos todos los árboles en todos lados. Antes era común encontrar el Cryptococcus gatti en Australia, que es donde es endémico el eucalipto. Sin embargo, ahora hay eucalipto en todas las partes del mundo casi. Y sabemos que en México podemos encontrarlo también muy frecuentemente. De hecho, no es nada raro encontrar ese árbol. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos hagamos el interrogatorio, preguntar dónde ha estado el paciente, dónde ha viajado, y esto nos va a orientar acerca de qué especie de qué especie puede estar infectada. Y algo muy curioso del árbol de mopane es que solo crece en África. Así es que no desconozco si haya actualmente en otros lados, pero generalmente crece en desiertos. Entonces, si un paciente se presenta con ciertas manifestaciones clínicas un segundo, con ciertas manifestaciones clínicas referentes a que, bueno, más bien tenemos una sospecha de una infección y sabemos que viajó a cierta parte del mundo, entonces podemos relacionarlo con cierto hongo. No hay más, no está tan complicado. Ahora, la epidemiología. El serotipo más frecuente es el A más... el serotipo más frecuente es el D. Perdón, lo estoy diciendo al revés. El serotipo A es más frecuente que el D. Entonces, vamos a encontrar la mayoría de las infecciones. Recordemos que el serotipo A es Groovy. Va. La mayoría de las infecciones se por el serotipo A. Listo. Ahora, otra cosa importante. Se ha notado que en Estados Unidos ha aumentado su incidencia por Cryptococcus gatti en los estados que están al noreste del Pacífico, al noroccidente del Pacífico. Entonces también volvemos a hacer la misma asociación. Tenemos un paciente que llega a la Ciudad de México, que podemos encontrar un cuadro clínico sugestivo de infección por criptococo y nos manifiesta que ha viajado a Estados Unidos, sobre todo a los estados del noroccidente. Entonces eso nos ayuda más a consolidar nuestro diagnóstico. La carga global es alrededor de 1 millón de personas y tiene una alta letalidad, tiene el 60% anual. Y el número de casos ha aumentado desde 1980. Es obvio que de aquí en adelante todos los hongos están íntimamente relacionados con infección por VIH. Y si recuerdan sus clases de epidemiología, este análisis de las enfermedades que se llama transición demográfica, en la que vemos cómo unas enfermedades disminuyen mientras que otras aumentan. Entonces, una de estas enfermedades que ha aumentado con el paso del tiempo es justamente la infección por criptococo. ¿Y qué pasa en México? En México, el 10% de los pacientes con meningoencefalitis va a prevalecer esta infección y la incidencia depende del grupo poblacional. Entonces, no es lo mismo encontrarlo en un niño que en un paciente infectado con VIH, que en un paciente que va a recibir un trasplante. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en la población en la que queremos estudiar para saber qué es lo que vamos a encontrar. Factores de riesgo. Como lo comenté en un principio, la inmunodepresión va a estar asociada a esta infección, ya sea muchas causas de inmunodepresión. Puede ser por VIH, puede ser por un tratamiento, por un trasplante o que la persona está enferma y necesitemos suprimir el sistema inmunitario. Los cánceres de la sangre también se presentan con inmunodepresión. Tratamientos ya lo dije. Y también ya dije trasplantes de órganos. Les pegué aquí del lado derecho una tabla en la que encontramos ya más específico y más desglosado cómo los podemos encontrar estas inmunodepresiones. Infección por VIH, lo dije. Trastornos linfoproliferativos obviamente están asociados a los cánceres, sarcoidosis, tratamiento con corticoides. Imaginemos una persona que está muy inflamada y necesitamos suprimirla, pero es una supresión crónica, no es aguda. Síndrome de hiperinmunoglobulina M y E,
anticuerpos focales frente a la colonia hay granulomatos, no, es macrófagos, no recuerdo cuál es la G, pero es una colonia formadora. Anticuerpos monoclonales como infliximab, estos también están relacionados con diferentes tratamientos, pero también podemos encontrarlos en las como inmunomoduladores. El LES, obviamente, esa también es una entidad que ya bastante bien, que conocemos bastante bien. Linfocitopenia de linfocitos linfocitos T, CD4, obviamente ya lo vimos como en pacientes VIH positivos, ahora en pacientes negativos. Diabetes mellitus también estamos conscientes que hay una disfunción inmunológica, sobre todo en la diabetes tipo 1, trasplante de órganos, diálisis peritoneal y cirrosis. Ahora, la patogenicidad. Hay varios factores de violencia que permiten que este hongo sea muy próspero en las infecciones, bueno, que prospere, más bien. Entre ellas está la cápsula, la melanina, que crece a una temperatura elevada, que se comporta impredecible, o sea, en un momento tiene cierta virulencia y exactamente después de otro momento, sin que haya pasado tanto tiempo, tiene una virulencia diferente. Además de que es capaz de recombinar su material genético entre serotipos, es decir, vamos a encontrar reproducción sexual entre el serotipo A y el serotipo D, entonces va a dar un serotipo AD que va a tener las características de las dos. Entonces, cuando hagamos el diagnóstico, si ahorita lo vamos a hablar más detenidamente, pero si encontramos un serotipo A, entonces va a tener ciertas características que no van a responder con el tratamiento que le dimos, por ejemplo, contra un serotipo A, o como si la tratáramos como serotipo D. Y algo que es muy importante de este hongo es que si afecta a un animal, cuando pasa de un animal a otro animal, cambia totalmente la virulencia. Entonces podemos encontrar que en un animal tiene una carga, más bien una virulencia baja, y cuando pasa a otro animal, esta virulencia se vea aumentada. Entonces puede ser que en un animal no cause tanta infección, pero cuando brinca a otro animal, entonces más bien no cause tanta infección. O sea, se vea más amigable con este animal, y cuando pasa el otro lo ataque de una manera muy rápida. Y entre las cosas especiales, bueno, entre los mecanismos especiales que tiene, me voy a enfocar mucho en la cápsula y en la melanina. La cápsula actúa como una barrera fagocítica, entonces aquí podemos ver la cápsula. Entonces esto evita que perdón, se adelanta un poco, dame un segundo. Esto permite que se reperan los anticuerpos y evite que sean fagocitados. Además de que, bueno, no es como que los repela, sino que se le pegan, y esto evita que se unan a las partes en las que tienen que responder activamente estos anticuerpos. Por eso se dice que consume el complemento, porque se le pega y de todas maneras no son fagocitados. Altera la regulación de las citocinas en el huésped, o sea que va a dificultar y va a interferir en la comunicación celular. Interfiere en la presentación de antígeno, o sea, cuando una célula infectada quiera presentar este antígeno, lo va a hacer de una manera deficiente. Ocasiona la pérdida de selectividad e interfiere con una citocina de la inflamación, particularmente que es el factor de necrosis tumoral, y sobre todo en su receptor. Entonces, al suprimir este receptor, entonces la célula no va a responder a la inflamación y va a decir que todo está súper bien. Además de que cuando detecta esta cápsula, cuando hay un entorno tóxico, permite que este hongo ingrese con más rapidez dentro de un espacio intracelular donde se ve protegida. Y finalmente, algo muy importante de esta célula, de este hongo, es que aumenta la replicación del virus de VIH. O sea, si una persona está infectada con VIH y llega a infectarse por este hongo, entonces la carga viral va a aumentar más rápido. Ahora, sobre la melanina, sabemos que es un pigmento. Perdón, no es un pigmento, es una proteína
que interfiere en la respuesta. Bueno, perdón, esta melanina le da esta coloración azul, bueno, cuando se hace la tinción, esta tinción particular. También inhibe la fagocitosis, interfiere en la respuesta de los linfocitos. Y esta capita extra le da una protección contra el aumento de temperatura y contra ciertos antimicóticos. Ahora, ¿cómo infecta el cuerpo? Hay que identificar, más bien, hay que aclarar que hay tres factores principales por los que sucede esta infección. Uno es el estado inmunológico del huésped, o sea, puede estar sano o enfermo. Eso va a definir en primer paso si va a haber una infección. La virulencia de la cepa, como lo mencioné anteriormente en la diapositiva, y el tamaño del inóculo. No va a ser lo mismo que te infecten, no sé, 30 esporas a que te infecten 1 millón de esporas. Entonces, inhalamos estos propágulos infecciosos. Esta levadura va a interaccionar con el macrófago alveolar. Este macrófago alveolar se va a inflamar, bueno, va a producir inflamación, va a haber un reclutamiento celular, va a haber una respuesta mediada por los linfocitos los linfocitos colaboradores 1, y esto nos va a llevar a una inflamación granulomatosa que va a ser adecuada, o sea, se va a llevar a cabo bien la inflamación. Y recordemos que esto se parece muchísimo a la tuberculosis, porque va a haber una inflamación granulomatosa y también es lo mismo, o sea, en el macrófago alveolar crece, bueno, con la tuberculosis, o sea, los bacilos son fagocitados, pero no son destruidos, entonces empiezan a reproducir hasta que explota el macrófago, se reclutan más macrófagos, se crea un foco de Gauss y de una manera muy análoga sucede lo mismo con este hongo. Ahora, en los huéspedes y cuando hay una inflamación granulomatosa adecuada, van a suceder tres cosas. La primera, que el huésped, bueno, más bien hay tres posibilidades. La primera es que el huésped esté inmunodeprimido, entonces la levadura va a proliferar, se va a diseminar, entonces va a haber una manifestación clínica. Que sea la segunda opción, que el hospedado, bueno, que el huésped esté fuerte inmunológicamente, o sea, que sea inmunocompetente. Va a haber una respuesta óptima y va a eliminar por completo la levadura. Y también tenemos otra parte que se asemeja mucho a la tuberculosis, que va a formar un pequeño complejo ganglionar en los pulmones y esto va a permitir que permanezca latente la infección. Las manifestaciones clínicas, principalmente las vamos a ver cuando el conteo de linfocitos esté abajo de 200 células por microlitro. Y esto lo sabemos perfectamente que lo encontramos, bueno, este conteo es característico bueno, más bien no es característico. Muchas enfermedades pueden dar esta linfocitopenia, pero es muy sugestivo en VIH. Y es importante que cuando estemos buscando los síntomas, más bien estamos recordando los síntomas, también busquemos síntomas más bien manifestaciones ya de SIDA. Entonces vamos a tener dos principales manifestaciones clínicas, en el sistema nervioso central y en el pulmón. Me voy a orientar, les puse del lado izquierdo las manifestaciones en el sistema nervioso central, porque necesitamos, más bien, cuando lleguemos, debido a que todas estas infecciones son muy inespecíficas, tenemos que estar al pendiente de los otros síntomas que vienen con estas manifestaciones pulmonares que nos orienten a distinguir clínicamente de qué hongo estamos hablando. Vamos a hacer este ejercicio. Se nos presenta un paciente con tos, con aumento de producción de esputo, dolor torácico. Y estos síntomas pueden ser, más bien, siguen siendo muy inespecíficos. Pero si ya nos dicen, ¿sabes qué? Es que se presenta con fiebre, letargo, confundido, cefaleas recurrentes, entonces podemos hablar de que también ya está presentando signos de meningitis crónica. Entonces, este signo aunado a los síntomas pulmonares nos orientan más a saber de qué entidad estamos hablando. Por eso es importante que conozcamos muy bien las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central. Esto puede dar parecida para escaneales, deficiencia visual, y en deficiencia visual hay una peculiaridad, que los pacientes se pueden perder la visión súbitamente, o sea, literalmente un día están bien y al otro día ya no ven. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, si tenemos los síntomas pulmonares con un paciente que
perdió la vista, perdió la visión rápidamente, entonces nos puede orientar a que estamos hablando de criptococo. Puede haber demencia subaguda y esto también es importante y relacionarlo porque también algo que le gusta mucho al VIH es atacar al sistema nervioso central. Y en ambos casos vamos a encontrar criptococomas. Los criptococomas van a ser tumoraciones, no neoplasias, sino son muy características, ahorita vamos a ver, y les podemos encontrar tanto en el encéfalo como en el parénquima pulmonar. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Otra vez lo mismo, muy parecida a la tuberculosis. Los vamos a encontrar en los lóbulos superiores, sobre todo en la parte del ápice, o en los lóbulos, ya sea en el lóbulo intermedio del pulmón. Obviamente no hay lóbulo intermedio en el pulmón izquierdo. Lo vamos a encontrar en el lóbulo intermedio, bueno, medio, o intermedio, no recuerdo, pero el lóbulo que está en medio, o en el lobo inferior, pero en el segmento superior. O sea, siempre lo vamos a encontrar en cualquiera de los lóbulos, pero en la parte de arriba. Y esto es otra vez lo mismo, como lo explicó Mitchell en su exposición Mitch, en su exposición de tuberculosis, es porque hay una mayor concentración de oxígeno. Y en las flechas les muestro cómo se ve en una tomografía. Diagnóstico. Tenemos que buscar el antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo o en sangre. Y si queremos hacer un cultivo, lo tiene que ser una persona sumamente experimentada en diagnosticar hongos, porque se le pueden ir ciertas características y darnos un diagnóstico totalmente erróneo. Tratamiento. Si es una criptococosis pulmonar que solamente se queda en el pulmón, vamos a tratarlo con fluconazol de 200 a 400 miligramos al día por mínimo 3 meses y máximo 6. No me voy a detener en el tratamiento de la criptococosis extrapulmonar porque solo vamos a ver pulmones. Y en pacientes con VIH que tengan diseminación pulmonar, extrapulmonar o no, también el tratamiento es el mismo, fluconazol de 200 a 400 miligramos al día por mínimo 3 meses, máximo 6 meses. Candidiasis. Esta conocemos perfectamente dónde la podemos encontrar, ya sabemos mucho acerca de esta patología. Hay principalmente, bueno, hay muchas especies de cándida que causan infección, pero podemos reconocer 3 principales. Candida albicans, Candida glabrata y Candida auris. Esta no es muy nueva, pero ha adquirido importancia recientemente. Candida albicans la vamos a encontrar en el tubo digestivo, en el aparato reproductor femenino. La glabrata la vamos a encontrar en las cavidades orales y de la vagina y en las manos del personal de salud. Y finalmente, auris está en el conducto activo, por eso se llama auris, porque es de oído. Y forma biocapas en las superficies poliméricas. Y las superficies poliméricas casi son todos los materiales que utilizamos para en el hospital, ¿no? O sea, tanto una sonda, un catéter, cuando intubamos un paciente. Entonces, le gusta muchísimo estar en estas superficies a este hongo. Y es muy importante lo siguiente: cuando sospechamos que encontramos este hongo, tenemos que avisar inmediatamente, bueno, en las guías de Estados Unidos, que tienen que avisar al CDC, o supongo que en México tendríamos que avisar al INDRE. Entonces, cuando encontremos auris, inmediatamente tenemos que dar aviso a las autoridades epidemiológicas y aislar al paciente, porque se disemina. Además, como lo vamos a ver más adelante, esta especie de hongo le gusta resistir muchísimo a los antibióticos, bueno, a los antimicóticos, y causa muertes. Mueren muchos pacientes por este hongo. Epidemiología. Antes encontrábamos más a la Candida albicans y ahora encontramos más a la glabrata. Ahora el 50% de las candidemias es no albicans, o sea, hay una alta incidencia ahora de otros hongos, bueno, de otras especies que no son albicans. Es el cuarto microorganismo que aislamos en la sangre de los pacientes hospitalizados, o sea, la candidemia no es infrecuente.
Como lo comenté, hay resistencia a los antimicóticos, sobre todo de auris, y le gusta irse al riñón, cerebro, corazón, ojos, y son los que más rápido se infectan por la diseminación. Y la tasa de letalidad de auris puede ir del 30 al 60%, o sea, es bastante delicada. Los factores de riesgo. Nuevamente, vamos a estarlo repitiendo en cada muestra en cada presentación de las entidades patológicas. O sea, vamos a estar viendo que siempre va a haber una supresión o un inmunocompromiso. La peculiaridad de esta es que también proliferan cuando utilizamos antibióticos. Y es una característica clave de infección por este hongo. Los catéteres intravenosos permanentes, como una sonda, dispositivos protésicos, como válvulas cardíacas, líquidos de hiperalimentación o que estén recibiendo un tratamiento oncológico con quimioterapia citotóxica. Del lado derecho está una tabla más completa de qué vamos a encontrar, pero es lo mismo, o sea, solo está desglosado lo que acabamos de ver. La fisiopatología. Este hongo se adhiere a las células epiteliales. Una vez adherida, tiene que existir la condición de que haya supresión bacteriana, o sea, uso de antibióticos, y que se presente un micro o un macroabsceso que le permita llegar a las células endoteliales, adherirse y causar una candidiasis. O tenemos cualquier superficie polimérica, como lo mencioné hace ratito, una superficie protésica, una sonda. Esta va a estar ahí formando una capita. Va a colonizar primero esta superficie polimérica y después va a colonizar ya tal cual al cuerpo. Va a haber una diseminación y una candidiasis. Ya se trabó, denme un segundo. Perfecto. Manifestaciones clínicas. Las ordené de mayor a menor frecuencia. La primera va a ser un infectado difuso discretamente nodular con diseminación hematógena. Podemos encontrar el segundo lugar es una bronconeumonía local o difusa que se origina a partir de una inoculación pulmonar endobraquial, neumonía necrosante, un micetoma pulmonar e infiltrados transitorios. Las manifestaciones clínicas radiológicas aquí las podemos ver. Cómo están aquí formando estos nódulos. Aquí también. Y en la TAC se ve muy bien cómo están aquí. Diagnóstico. Hay que hacer una preparación en fresco. Necesitamos encontrar IFAS o pseudo-IFAS en una preparación de potasa al 10%, una tinción de Gram, en una tinción de ácido periódico de Schiff o en metenamina. Ahora, es importante hacer la diferencia entre colonización e infección. Una colonización es una infección que no se ha manifestado, que no produce una enfermedad clínica. O sea, sabemos muy bien que por definición una infección es que haya microorganismos donde no debe de haber, así sencillo. Y sabemos, bueno, y por esta definición, la colonización sería una infección, pero no sé por qué lo manejan como diferentes definiciones, pero, o sea, sí, una colonización es una infección, pero sin causar enfermedad. El tratamiento. Una vez que sospechemos que un paciente tiene cándida y estamos muy seguros de esa sospecha, podemos intentar o iniciar un tratamiento empírico y lo vamos a dividir en dos grupos, en pacientes no neutropénicos y en pacientes neutropénicos. En pacientes no neutropénicos vamos a utilizar fluconazol con una dosis de carga de 800 miligramos por kilo.
o también conocen como una dosis de impregnación, o sea, alcanzar una respuesta, llegar a la ventana terapéutica y después mantenernos ya con una dosis más baja dentro de esa ventana. Luego podemos utilizar equinocandinas como la capsofungina, la anidalofungina o la micafungina. La capsu va a ser igual con una dosis de impregnación de 70 miligramos y después vamos a bajar a 50. La anidulafungina con una dosis de 200, una impregnación de 200 y después de 100. Y micafungina 100 miligramos al día. Y en pacientes neutropénicos vamos a utilizar anfotericina B lipídica de 3 a 5 miligramos por kilo al día o o cualquiera de las dos equinocandinas como la capsofungina o la micafungina, con la capsofungina con una dosis de impregnación de 70 miligramos y después continúa en la ventana terapéutica con 50 miligramos al día o con la micafungina de entrada y durante el tratamiento con 100 miligramos. O podemos utilizar voriconazol, 6 miligramos al kilogramo, más bien 6 miligramos por kilogramo, 2 veces al día en 2 dosis. Y después bajarla a 4 a 4 miligramos por kilogramo, 2 veces al día. Como alternativas, en los pacientes no neutropénicos vamos a utilizar anfotericina B lipídica de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día y en fluconazol 800 miligramos como dosis de impregnación cada 12 horas por kilogramo y después lo vamos a bajar a 400 miligramos por kilogramo al día. Tratamiento para Candida auris. Una vez que estamos seguros que encontramos Candida, según el CDC, tenemos que dar cualquiera de las siguientes equinocandinas: anidulafungina, capsofungina o micafungina. Y a excepción de la micafungina, las dos primeras van a llevar una dosis de impregnación y después vamos a utilizar una dosis para mantener la ventana terapéutica. La dosis de impregnación va a ser de 200 miligramos en el caso de la anidulafungina y después vamos a darle la mitad. En la capsofungina vamos a empezar con 70 miligramos intravenosos y después 50 miligramos intravenosos. Y la micafungina va a ser de 100, vamos a utilizar 100 miligramos intravenosos al día y la única aclaración que hay que hacer es que en la anidulafungina no hay que utilizarla en niños. Un segundo, ya se trabó. Aspergilosis. Este es un hongo muy particular por cómo fue descubierto y lo que causa actualmente. No les quiero hacer un spoiler, pero ahorita les voy a platicar de una entidad patológica muy relevante actualmente. Esta aspergilosis se llama así porque la descubrieron en agua bendita y se parecen las cosas esas con las que esparcen el agua bendita. Y estuvo muy involucrado el padre de la patología, que este señor estaba casi en todo, o sea, literalmente estuvo muy adelantado para su época, que fue Kirchhoff. Listo. La etiología. La mayor parte de las infecciones de las especies de Aspergillus son por fumigatos, por la especie de fumigatos. Y la que más vamos a encontrar en hospitales va a ser la Flavus. ¿Vale? Y una característica del cuadro clínico que manifiestan es que en función de la temperatura, debajo de 37 grados vamos a encontrar un síndrome alérgico, no va a haber tal cual como una enfermedad. O sea, sí es una enfermedad, un síndrome alérgico, pero no va a ser tan grave como una infección invasora que sea arriba de los 37 grados centígrados. ¿Vale?
Entonces, antes de 37, un síndrome alérgico. Después de 37 va a ser una infección invasora. Ecología. Al aspergillus lo podemos encontrar en todos lados, literalmente. Es un moho ubicuo que le gusta estar en agua, en alimentos, en condimentos, sobre todo en la pimienta o en pues sí, ahora en todo lo que viene como en esos tubitos para echarle las cosas. Y también en las hierbas secas la vamos a encontrar, en vegetales en descomposición y en ropa de cama. Guarden mucho en mente lo de la ropa de cama, de verdad. Eh, Pónganla en su mente ahorita porque lo vamos a hablar y a tratar con más detalle. Eh, Estamos expuestos muy literalmente, o sea, es algo que vamos a encontrar en todos lados y entonces la exposición va a ser muy común y podemos encontrarnos unas cuantas comillas a millones. El riesgo ocupacional es de suma importancia porque lo vamos a encontrar en trabajadores, o lo podemos encontrar en trabajadores que trabajaron mucho tiempo en polvo, en lugares húmedos, en lugares calientes, como son la construcción, en minas, y ellos van a presentar esta infección, pero ni siquiera se van a dar cuenta. Va a ser un hallazgo incidental en, en una radiografía. Los brotes epidémicos están relacionados generalmente al aire filtrado, o sea, no es que se filtra este aire en los hospitales y tiene que salir por otro lado este aire. Eh, este aire que sale va a causar infección por aspergillus. Va a estar asociado a una patología de base, o sea, si antes tuvimos una enfermedad que dañaba los pulmones, podemos encontrarla después como que esta patología de base que no fue, le permita y le dé las condiciones necesarias para que el aspergilo crezca. Una de ellas que le gusta mucho es que haya una cavitación por tuberculosis o por silicosis. Entonces, estas dos enfermedades no son precursoras, pero le dan el ambiente favorable al aspergillus para que crezca. Fumigatus es una especie invasora, más bien, perdón, va a causar una entidad patológica que es invasora, hoy te lo voy a explicar, y Flavus produce sinusitis, infecciones cutáneas y queratitis. Un segundo que se trabó. Aquí, los factores de riesgo. Exponencialmente encontramos que entre más inmunodeprimido o haya un inmunocompromiso, va a ser más común que encontremos esta patología. El riesgo de tener una infección por aspergilo cuando tenemos un sistema inmune sano es muy baja, o sea, literalmente casi cero. Y aquí a lo largo mientras avanzamos en las abscisas, vamos a encontrar otra vez lo mismo que hemos buscado, más bien que hemos encontrado en las diapositivas anteriores en los factores de riesgo. Siempre va a haber un inmunocompromiso, una inmunodepresión por tratamiento o una inmunomodulación. Todas estas están relacionadas con el sistema inmune. Entonces vamos a ver aquí. Infección por VIH, inmunodeficiencia. Más bien voy a mencionar las que son disfunciones inmunitarias. Aquí hay una disfunción inmunitaria en la leucemia, en la infección por VIH, en el uso de glucocorticoides porque suprimen la inflamación, neutropenia igual, en glucocorticoides que utilizamos por largo rato, ya cuando hay SIDA, cuando un paciente está en terapia intensiva y ya presenta sepsis, en trasplante de órganos sólidos o presencia de citomegalovirus. Y otra vez más bien aquí sí es disfunción, pero sobre todo orientada hacia la inmunosupresión o a la inmunomodulación. Un trasplante de células madre y una recaída por leucemia. Entonces, los pacientes que tengan una recaída por leucemia, entonces los pacientes que tengamos con leucemia tenemos que tener mucho cuidado en cómo los vamos a tratar para que puedan salir avantes de la infección. O si tenemos un paciente con leucemia,
saber qué es lo que podemos esperar de lo que se pueda enfermar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es patogenia? No voy a mencionar todas, solo las más importantes. Son sideróforos de hierro. Esto lo vamos a ver también más adelante en otra diapositiva, cómo funciona el hierro y permite que los hongos crezcan. Tiene termotolerancia, o sea, va a resistir altas temperaturas. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado que cuando esterilicemos material de laboratorio o superficies, utilicemos, como si no podemos llegar arriba de 40, más bien, si estamos por abajo de 45, muy bien va a poder sobrevivir la bacteria. También lo va a hacer arriba de 45, pero entonces, supongamos que decimos, vamos a utilizar un método de esterilización de superficies eh, que, que llegue a 40 grados, 42 grados, que son de baja temperatura. Y si erróneamente pensamos que esto va a destruir aspergillus, estamos muy equivocados. Debemos de asegurarnos que se alcancen temperaturas mucho más altas y se utilicen productos químicos que nos garanticen que la infección por este hongo no se va a dar. Igual va a haber la presencia de melanina, como lo expliqué ya en la criptococosis. Y bueno, vamos a continuar. Fisiopatología. Aspiramos estas esporas, se alojan en el sistema, bueno, en los alvéolos, y aún no está claro cómo pasan del alvéolo al parénquima, pero puede ser por una transición, literalmente pasan de la célula y se alojan en la membrana basal, donde empiezan a crecer hacia el parénquima, o pueden pasar por las hendiduras entre las células y llegar otra vez al parénquima, donde empiezan a crecer. Una vez que empiezan a crecer, van a formar también, o es característico la formación de un aspergiloma, y otra vez se vuelve un círculo vicioso. El macrófago lo atrapa, se reproduce, este hongo sale, y otra vez así se van a reproducir. Es un ciclo. Así se ve histopatológicamente. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se ven esas rayitas, esos como filamentos que son la presencia del hongo. Y en el lado derecho podemos ver cómo se ve un infarto debido a la infección por aspergillus. O sea, es una patología, es una entidad bastante grave. Manifestaciones clínicas. Hay muchas manifestaciones clínicas. Hay en el cerebro, bueno, en el sistema nervioso, hay en la piel, pero solo me enfoqué en las que se quedan en los pulmones, que es la APPA, que esta es una aspergillosis broncopulmonar alérgica, las bolas fúngicas, que es el aspergiloma, y la API, que es una aspergillosis pulmonar invasiva. APPA se va a parecer muchísimo al asma. Lo vamos a encontrar en pacientes asmáticos. Aunque la prevalencia no es muy alta, del 1 al 2%, pero debemos de tenerla en cuenta cuando sospechemos de las manifestaciones clínicas que vamos a ver y de los hallazgos radiológicos. En los pacientes con fibrosis quística la van a presentar más, alrededor de un 7%. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Impactaciones mucoides bronquiales, una neumonía con eosinofilia, una neumonía eosinófila, o sí, con eosinofilia. Va a haber infiltrados pulmonares transitorios o atelectasias, que es cuando se colapsa el alvéolo. Como lo mencioné, síntomas de asma. Y esto va a ser tos, sibilancias, dolor torácico y aumento de la producción de moco en los bronquios. Y también puede haber disnea. Las bolas fúngicas. Ahorita vamos a ver unas imágenes, pero son casi patognomónicas de esta infección. Como lo comenté, va a haber una patología de base o un antecedente de una patología que se haya resuelto o no. Les gusta también el vértice pulmonar. Y son los mismos síntomas del asma, pero con hemoptisis. Y esto nos podría confundir que estemos hablando de
tuberculosis, pero es diferente en los hallazgos radiológicos. O sea, se nos presenta un paciente que tiene tos, que está sudando, que tiene ya hemoptisis. Sabemos que la tuberculosis puede presentarla o no, dependiendo si la cavitación alcanza un vaso sanguíneo. Y, y también puede presentar neumonía la tuberculosis. Ojo. Y tenemos una bola fúngica, una aspergiloma que se presenta casi con los mismos síntomas de la hemoptisis, perdón, de la tuberculosis. Entonces, cuando vemos una radiografía, ahí es donde vamos a caer el clic y darnos cuenta cuál es uno y cuál es la otra. Y la aspergilosis pulmonar invasiva, esta es la aspergilosis invasora más común. Hay otras invasoras, pero vamos a encontrar principalmente esta. ¿Cómo se va a presentar? El inicio lo podemos encontrar como ausencia de síntomas. Y cuando se manifiesta, va a ser con una tos progresiva, con disnea, con dolor torácico, pleurítico, fiebre, hemoptisis, derrame pleural y neumotórax. Obviamente, otra vez se parece un chorro a la tuberculosis. Y ahora, vamos a clasificar a la API en dos. En API aguda, que se presenta antes de un mes, y API subaguda, que se presenta de un mes a 3 meses. Obviamente, el pronóstico de estos pacientes es reservado, porque si se enferman rápido, quiere decir que la enfermedad está avanzando muy agresiva. Las características radiológicas. Les puse una imagen de cómo se ve una bronquiectasia, que una bronquiectasia no es más que se dilata el bronquio y se empieza a llenar con moco. Y vamos a encontrar 3 signos característicos. El signo de las vías del tren, que también es el mismo que las signas de las líneas paralelas, y el signo de anillo en sello, o el signo de anillo, así lo conocen. Entonces, en realidad son 2. 2 tienen el mismo nombre y la del signo del anillo. En la imagen del medio, entre las flechas, solo hay que verlo con mucho detenimiento. Se ven así 2 líneas aquí, que asemejan mucho las líneas a las vías de un tren. Y estas las podemos encontrar generalmente que son divergentes. O las podemos encontrar paralelas a los hilios. Aquí están. Bueno, obviamente el hilio está más acá arriba, pero van paralelas, ¿vale? Y este es otra signo de la bronquiectasia. Y aquí se ve muy bien y muy claro cómo es el signo del anillo. Aquí se ve el anillo y este es el sello. Aquí se ve otro anillo y este es el sello. Aquí se ve el anillo y otra vez el sello. Este es de un paciente que trabajó en construcción de túneles en un ambiente húmedo, con mucha tierra y altas temperaturas. Aquí están las características radiológicas de una bola fúngica. Esta sí necesita como un poco de entrenamiento. Bueno, realmente no necesita entrenamiento, solo hay que saber ya ver bien una radiografía. Y aquí está. Aquí vemos una cavitación, así vemos por así decirlo coloquialmente, una caverna y adentro una pelota. Esa es una bola fúngica. Pero se ve mucho mejor en la tomografía. Aquí está. Aquí está la bola fúngica dentro de una cavitación. Otra vez, como mencioné, le gusta estar en los lóbulos superiores, en el segmento más apical. Y aquí está otra vez. Entonces, si sospechamos de tuberculosis, no vamos a encontrar esta bola dentro. Entonces tenemos lo que les dije hace rato, tenemos el paciente con los mismos síntomas que podemos pensar que es tuberculosis o aspergilosis. Le sacamos una radiografía o un TAC y en lo que está el cultivo, porque también recordemos que podemos hacer el diagnóstico de tuberculosis por el cultivo. Dentro de otras cosas, ¿no? O sea, una manera también de discernir es la TST. Pero si no tenemos a la mano estas pruebas y queremos hacerlo rápido,
de volada, sacarle un ataque y vamos a ver la diferencia radiológica inmediatamente. Entonces, tuberculosis no va a tener bola fúngica, aspergillus, bola fúngica. Rápido. Y en la aspergillus pulmonar invasiva, vamos a ver que va a haber infiltrados pulmonares. Y esta característica clínica es de, igual como vidrio despulido. Aunque también no podemos confiarnos tanto de una radiografía porque muchas patologías pulmonares se parecen a esta radiografía, ¿no? O sea, tenemos que acompañarnos mucho de los síntomas. Por eso nunca se diagnostica una enfermedad en una radiografía. Podemos hacer sugerencias, pero no podemos decir, vemos esta radiografía, tiene esto. No. Tenemos que tener muy en cuenta la historia clínica. Seguimos. Esta es de una paciente con tiene una pancreatitis necrotizante. Lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué hallazgos vamos a ver? ¿Recuerdan que les había dicho que iba a haber derrame pleural? Pues aquí está el derrame pleural. Aquí se ve esta parte aquí. Aquí está. Y aquí vemos el signo del halo. Aquí hay una cavitación, pero aparte está el signo del halo. Y el signo del halo es una área circular o sea, va a haber un nódulo y alrededor de este nódulo va a haber una opacidad en forma, bueno, con características de vidrio despulido. Diagnóstico. La APA vamos a encontrar inmunoglobulina E total aumentada, al igual que la específica contra el aspergilo, y una prueba de punción cutánea positiva. Por las fúngicas, obviamente la única manera es una biopsia tisular o cultivo de lavado broncoalveolar, pero no, lo puse entre comillas, bueno, los diagnósticos entre comillas no son seguros de que encontremos, más bien que sean certeros, o sea, que digamos, hicimos esto, pum, diagnóstico, no. O sea, nos va a orientar, pero no nos va a dar el diagnóstico. Y en API podemos orientar el diagnóstico con una radiografía P, con una TAC, pero desafortunadamente cuando el paciente ya supimos qué es lo que tenía o empezamos el tratamiento ya fue demasiado tarde, entonces se diagnostica casi siempre en una autopsia. Se muere el paciente, lo abrimos, hacemos un cultivo o vemos las características anatomopatológicas del pulmón y pues decimos, pues entonces era una API, entonces generalmente se nos va. Y nota, los hemocultivos casi nunca son positivos. Bueno, me quedé en tratamiento después de en el examen de tuberculosis. Se va a dividir en primario y en secundario. En primario les puse como 1, en secundario se las puse con el número 2. Para la aspergillosis broncopulmonar alérgica, vamos a tratarlo con itraconazol o con voriconazol, ambas a dosis de 200 miligramos cada 12 horas. Para las bolas fúngicas, lo primero que intentamos hacer es una cirugía y para extraer todo este tejido dañado. Pero sí es muy complicada porque recordamos que va a prevalecer en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, una cirugía es potencialmente riesgosa porque puede haber una infección, podemos tener, es más complicado en un paciente con una enfermedad inmunitaria. O lo podemos tratar directamente con anfotericina B en esta cavitación. Ahí podemos inyectar directamente el antimicótico. O podemos utilizar, igual que en el APA, itraconazol o voriconazol a 200 miligramos cada 12 horas. Y para API vamos a utilizar voriconazol como primera línea en 200 miligramos cada 12 horas o anfotericina B lipídica de 3 a 5 miligramos por kilo al día o la equinocandina, micafungina con 150 miligramos al día. Y desafortunadamente cuando nos damos cuenta que el paciente tiene una API, ya es demasiado tarde, o sea, realmente
tenemos que ser muy precisos con la velocidad a la que hacemos un diagnóstico. Mucormicosis. La etiología se debe a estas especies. Con la flecha azul les puse que son los hongos que encontramos más en el occidente, o sea, de este lado del mundo. Y la coningalema es una especie que está aumentando, sobre todo en pacientes con VIH. La ecología va a estar asociado en un suelo y que en este suelo haya materia orgánica en descomposición. Y esto va a suceder en terrenos donde haya muchas hojas, haya composta o haya estiércol. Epidemiología. Lo vamos a encontrar en pacientes diabéticos no controlados. Ahorita vamos a ver en la fisiopatología. ¿Por qué? En trasplantes de órganos sólidos lo vamos a encontrar en el 2%. En los pacientes que van a recibir trasplante con células madre es el tercer lugar, con el 8%. Otra vez en pacientes inmunocomprometidos ya crónicos. Y la vamos a encontrar más en primavera y en verano. Su tasa de letalidad es del 54%, pero llega a alcanzar un 76% cuando se trata de infección pulmonar. O sea, realmente debemos de tener mucho cuidado con esta infección, no por nosotros, sino porque debemos ser, como se los he dicho en cada entidad patológica, que entre mayor sea nuestra habilidad clínica, más rápido vamos a poder establecer un diagnóstico, más rápido se pueda establecer un tratamiento y el pronóstico será muchísimo más favorable para el paciente. La fisiopatología. La vamos a contar de dos maneras. Una diabetes descontrolada, ¿qué pasa? Que va a haber mucha glucosa circulando en el torrente sanguíneo y en los tejidos, pero no va a ser captada hacia las células. Entonces esto va a llevar a una hiperglucación de las proteínas secuestradoras de hierro. ¿Qué pasa con esta? Que si están hiperglucadas no van a poder atrapar al hierro. Y el aumento de este hierro va a causar que aumente esta proteína que se llama COTH que está en los hongos. Y esta va a fosforilar a la COT-B y en el complejo COT-B-COT-G esto va a permitir que se forme un recubrimiento adecuado en la espora. Y esto va a permitir que que la infección sea más viable. O sea, si le damos toda la maquinaria al hongo, a la espora para que crezca y se reproduzca y nos infecte, entonces va a haber una infección segura. Por eso es muy importante que la diabetes esté controlada, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 2 y que también lo vamos a encontrar en pacientes diabéticos en general. Y también la vamos a encontrar en una complicación de la diabetes, como ya es en la acetosidosis. También va a haber un aumento de la expresión de la GPR78, que es una proteína que le gusta pegarse este hongo para unirse a las células y causar infección. Y obviamente todo va a acabar en una mucormicosis. Y la otra es que tengamos un accidente que se vea interrumpida esta barrera mecánica innata, que es la piel. Se rompe, tenemos en contacto del tejido con el suelo, que está colonizada con este hongo, entonces el hongo va a encontrar el camino perfecto para entrar al organismo y entonces va a poder empezar a reproducir. Pero una vez más, esto también depende mucho de la capacidad inmunitaria que tenga el hospedador, ¿no? el huésped. O sea, si estamos inmunológicamente sanos, es muy poco probable que nos cause infección. Además, si buscan imágenes de esta fisiopatología, de esta patología, que cuando no son pulmonares, de verdad están de miedo. Manifestaciones clínicas. La vamos a encontrar otra vez como tos, disnea, dolor torácico. Puede haber fiebre. Y otra vez, esto es bien específico. Hay muchas patologías que nos van a dar esto. Pero vamos a encontrar una característica, bueno, ni siquiera tampoco es como muy particular. Esta triada que es la cavitación, necrosis y hemoptisis, que corresponden a la invasión vascular, pero también recordemos que en la tuberculosis vamos a encontrar cavitación, puede haber necrosis
y también puede no haber hemoptisis. O sea, obviamente también esto depende mucho de la habilidad del clínico. Las características radiológicas. Vamos a encontrar una consolidación lobar, masas aisladas, enfermedad nodular, cavidades e infartos cuneiformes. Creo que lo único diferente con la tuberculosis sería como la forma de los infartos. Perdón. No, corrijo. Realmente los infartos cuneiformes e infartos no van a ocurrir en la tuberculosis. Si se nos olvida que esto no va a haber, entonces podemos confundirla con una tuberculosis. También tenemos que tener mucho cuidado. En una tomografía vamos a encontrar posibilidades como vídeo despulido o el signo de halo invertido. Entonces, en el halo normal, el signo de halo, quedamos que era consolidación y alrededor el vídeo despulido. Ahora va a ser al revés. Va a ser vídeo despulido y alrededor va a haber un tejido o pues sí, va a haber características de hiperdensidad. ¿Va? Y aquí tenemos tres. Cómo está la consolidación y el halo. Diagnóstico. Lo vamos a hacer a través de un cultivo de líquido estéril, por ejemplo, el líquido pleural, con una prueba histopatológica, una biopsia, o este no es un criterio de diagnóstico, pero nos ayuda a saber por dónde vamos. Si sacamos un ataque y encontramos al menos 10 nódulos con derrame pleural con o sin sinusitis, entonces muy seguramente, pero muy sugestivamente estamos hablando de una mucormicosis. De lo contrario, entonces es cualquier otra cosa. Y tratamiento. Como primera línea vamos a utilizar anfotericina B con, bueno, no es una combinación, pero es como llevan de la mano una de la otra. Es el desoxicolato y vamos a utilizarla de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo al día. Anfotericina B lipídica de 5 a 10 miligramos por kilogramo al día. El complejo lipídico de anfotericina de 5 miligramos por kilogramo al día. Eso es como primera línea. Como segunda línea, o va a ser una opción de salvamento, vamos a utilizar isavuconazol con una dosis de impregnación de 200 miligramos cada 8 horas, y esto va a ser 6 dosis, o sea, vamos a repetir esto 6 veces, y después vamos a dar 200 miligramos al día. Y posaconazol va a ser, o posaconazol, 200 miligramos cada 6 horas. Y después podemos utilizar un tratamiento combinado, pero aún no hay como evidencia suficiente de que podamos utilizarlo, y aún están trabajando como en esta parte de investigación para poder establecer un tratamiento combinado. Ya lo están utilizando, pero no se los puse porque todavía hay que esperar a que realmente jale. Y finalmente vamos con la neumocistosis. Su incidencia aumentó a partir de los años 80, igual otra vez hubo un boom con el VIH. Prevalece en pacientes con SIDA sin tratamiento. Hay publicaciones en las que se reporta una transmisión vertical. La infección primaria se adquiere en los primeros años de vida, o sea, para el tercer año de vida ya tuviste o estuviste expuesto a este hongo. Y probablemente los lactantes funcionan como huéspedes naturales. Factores de riesgo, igual. Si el conteo de linfocitos CD4 está por debajo de 200 por microlitro, entonces, aunado a que no va a haber profilaxis, y todos ya sabemos en este momento del trimestre que la profilaxis para esto es sulfamethoxazol con trimethoprim. En pacientes con tratamiento, vamos a encontrarlo en pacientes que tengan tratamiento para o estén siendo tratados con inmunosupresores o inmunomoduladores. Y estos inmunomoduladores son como los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, y en trasplantes de órganos sólidos. La patogenia. Vamos a encontrarla en la fase como
la parte sexual y en la parte sexual. Les puse aquí cómo es el ciclo, no me voy a clavar en la microbiología porque creo que no es importante en este curso, pero debemos saber que si llega como quistes, entonces va después, este quiste va a reventar y va a soltar las esporas, que va a ser la que va a facilitar la infección, las esporas. ¿Cómo va la fisiopatología? Nosotros vamos a respirar los quistes. Estos quistes se van a quedar van a empezar a llegar van a bajar por el árbol respiratorio, van a llegar a los alvéolos. En los alvéolos se van a quedar ahí atrapados. Entonces estos quistes se van a cubrir con la proteína SPA o SPD que está presente en el surfactante. Entonces esta proteína va a ser la va a opsonizar a los quistes y funciona como una opsonización no inmunitaria, porque recordamos que para que haya una opsonización podemos seguir cualquiera de las tres vías, que es la vía clásica, la vía alternativa, la vía de las lectinas. Entonces, dependiendo por cuál se vaya, va a ser una opsonización inmunitaria, pero esto no va a suceder de esa manera, solo es por esta proteína. Está opsonizada, llegan los macrófagos, se la comen y resuelven la infección favorablemente y no va a haber más problemas. Pero si asociamos a esto un estado de inmunodepresión, como el VIH, sabemos que el VIH también ataca a los macrófagos sobre todo el VIH que le gustan que tiene metropismo. Entonces, cuando empiezan a bajar el conteo también cuando se ven afectados los macrófagos van a empezar a disminuir, entonces no va a haber quien se coma estos quistes, los quistes van a reventar, van a salir estas esporas, las esporas otra vez van a ser capaces de reproducirse y de establecer una infección. Y esto nos va a llevar a una neumocistosis. Manifestaciones clínicas y las puse como en orden de qué es lo que podemos encontrar. Podemos encontrar una disnea, refieren que hay una vaca disnea, va a haber fiebre, pero todo va a ir aumentando, o sea, de arriba hacia abajo. Primero va a aparecer una disnea, después va a haber fiebre, después va a tener una tos no productiva, después va a tener una franca disnea que ya se va a manifestar como una insuficiencia respiratoria y obviamente esto va a acabar en la muerte. Las características radiológicas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar infiltrado periliar bilateral y simétrico, o sea que de los cilios se va a empezar a infiltrar y va a ser bilateral y simétrico, o sea, literalmente lo vamos a ver muy parecido de un lado que del otro. Y aquí lo vemos súper claro. En el corte coronal vemos cómo está el infiltrado periliar y cómo es casi, bueno, no es casi, pero sí se parece mucho a una imagen que estuvimos viendo una de la otra en espejo. Aquí lo vemos más y vemos anopacidades en vídeo despulido. Y también podemos encontrar neumocele. Son estos boquetes en el parénquima en el que nada más se ve puro aire. Esos son las herniaciones con aire. Ahora, en el diagnóstico podemos utilizar una TAC. Para el diagnóstico, si la TAC sale normal, entonces el paciente no tiene neumocistosis. Pero podemos sospechar otra cosa. Podemos hacer una biopsia pulmonar abierta, así va a ser para diagnosticar. O podemos utilizar tinción con hematoxicilina y eosina del tejido pulmonar. Esto nos va a dar es una muestra o es un frotis ya procesado a base de patognomónica. Entonces, si encontramos una cosa así, vamos a saber que es neumocistosis, pero la verdad es que aunque tengamos bueno, les cuento mi experiencia, o sea, para poder dar esta clase tuve que ver muchos cortes y tuve que estar leyendo y por lo menos no tengo la capacidad para diferenciarlo, pero esto sí no entiendo mi madre qué es. O sea, literalmente de patognomónico no le veo nada, o sea, no puedo encontrar nada que me haga pensar que es único, ¿no? Pero supongo que alguien que haya trabajado con esto lo va a poder identificar claramente. Va a haber un infiltrado alveolar espumoso y puede haber también un infiltrado intersticial con mononucleares.
con células mononucleares. Y el tratamiento va a ser como el tratamiento de primera elección, ya lo dijimos, lo dije hace rato, va a ser con trimetoprim y sulfamethoxazol. Van a ser en función de, bueno, del trimetoprim va a ser 5 miligramos por kilogramo y 25 miligramos por kilogramo de sulfamethoxazol. Cada 8 horas vía oral o vía intravenosa. O lo podemos administrar de vía intravenosa. La verdad es que no entiendo sobre tabletas de doble potencia, tengo que investigarlo. Déjenmelo de tarea. Fármacos alternativos, esto quiere decir que si encontramos un paciente que es alérgico a las sulfas, tenemos que utilizar otras opciones, como la autovacuna, la clindamicina, que tenemos que sumarle primaquina, pentamidina, y podemos utilizar otro fármaco que sea que vaya pegado, un fármaco adjunto, que es la prednisona o la metilprednisona. O sea, otra vez tenemos que son supresores de la, más bien son esteroides. De la clindamicina con la primaquina vamos a utilizar 300 miligramos a 450 miligramos cada 6 horas intravenoso, perdón, por vía oral, o hasta cada 8 horas, pero 600 miligramos. Intravenoso de 15 a 30 miligramos cada 24 horas. No, perdón. 300 a 500 a 450 miligramos por vía oral cada 6 horas, o intravenoso 600 miligramos cada 6 a 8 horas. Y la pentamidina vamos a administrar de 3 o 4 miligramos por kilo una vez al día intravenoso. Conclusiones. De manera general y en todos vamos a encontrar estos factores que son comunes en todos. Va a haber una infección o una patología de base como el VIH, o ya incluso pudo haber llegado a SIDA. Va a haber neutropenia, el uso de corticoides, una disfunción inmunitaria, ya sea por inmunosupresión o inmunomodulación. Realmente, como pudieron haber notado, en muchas infecciones, más bien en varias infecciones no puse cómo están sus números, y es porque son subdiagnosticados. Y sobre todo es algo muy sorprendente que en Estados Unidos no lleven el conteo de las infecciones más bien no lleven un conteo sólido, o que hagan rutinariamente con las infecciones por hongos. Y si no lo hacen en Estados Unidos, obviamente mucho menos lo vamos a hacer aquí en México. Por eso son subdiagnosticadas. Yo te voy a intentar un poquito a profundizar más en esto. Y las neumopatías son entidades dinámicas. ¿Qué quiero decir con neumodinámica? O sea, una infección micótica en los pulmones es una entidad dinámica porque todos los días están cambiando. Y con esto de que estoy cambiando, con esto de que me refiero a que con el que están cambiando es porque antes el método o todo se hacía el diagnóstico y la caracterización de cada familia o de cada especie, se hacía de acuerdo a un cultivo, a un cultivo, tinción o a características patológicas, histopatológicas en los tejidos infectados. Pero ahora se están utilizando técnicas moleculares. Entonces, cuando se caracterizan molecularmente, nos dan una idea totalmente diferente de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces, muchos hongos pensábamos que eran de una familia, pero realmente lo son de otra. U otros hongos pensábamos que infectaban en la manera asexual, pero realmente infectan en su manera sexual. Y eso es de mucha importancia porque si nosotros en la actualidad damos un diagnóstico, tenemos que utilizar la forma sexual del hongo. Pero en toda la literatura están reportados como la forma asexual. Entonces, si nosotros decimos a una persona, oye, tienes esto por este hongo, y esta persona está clavada o se quedó
en cómo se nombra este hongo en la forma asexual, que es la viejita, entonces no nos va a entender. Entonces va a haber una inferencia en la comunicación y no vamos a poder comunicar adecuadamente qué es lo que tiene. Entonces, toda esta parte de la caracterización de los hongos está evolucionando día con día. Entonces, aún no hay nada escrito. Lo que ahorita puede ser una cosa, incluso en un año puede ser totalmente una cosa diferente, por esta secuenciación molecular que estamos experimentando. Ahora, les hice aquí unos conjuntos en el que lo he mencionado a lo largo de la plática, que la habilidad clínica, entre más preparados estemos nosotros, vamos a poder realizar un diagnóstico adecuado, saber qué pruebas o qué pruebas no mandar, o si el tratamiento respondió o no respondió, qué es lo que vamos a hacer, de qué otra cosa podemos sospechar, y esto le va a dar un mejor pronóstico al paciente. Así es que debemos estar muy, muy pilas en cómo diferenciar una de otra. Y no solo entre los hongos, o sea, ya vimos que muchas cosas se parecen incluso a infecciones bacterianas o virales. Y desafortunadamente vemos esto como un diagnóstico porque ya que le dimos al diagnóstico, el paciente ya está a nada de morir, ¿no? Entonces, pues ya falleció el paciente, no tuvimos oportunidad de sacarlo cuando realmente sí se podía curar. Más bien, o sea, sí podemos salvar su vida. Y vamos a llegar a tasas de defunción en exceso. O sea, el paciente podía salvarse, pero este cachito aumentado de que no se salvó es porque no hicimos lo correcto para que esta muerte no sucediera. Así es que tenemos que ser muy, muy atentos con los síntomas, cómo va evolucionando clínicamente, el tiempo que tuvo antes de la infección, a dónde fue, cómo viajó, si tuvo un accidente, qué época del año es, qué enfermedades tiene, qué enfermedades el paciente no sabe que tiene, que le están causando esta infección. Entonces tenemos que ver todo como un... con esto quiero decir que no nos quedemos solo con lo que les puse en las diapositivas. O sea, vamos a encontrar un paciente con tos, disnea, dolor torácico tipo pleurítico, va a ser esto, ¿no? O sea, no, realmente podemos encontrar esos 3 síntomas, pero tenemos que fijarnos en todo el universo de posibilidades que podemos encontrar asociadas a estos síntomas, ¿vale? Y finalmente me tomé la molestia de hablarles de una entidad completamente nueva que surgió el año pasado y que ha sido caracterizada a lo largo de este año. Realmente van 4 meses. Aún no hay nada claro. O sea, ya sabemos por qué pasa, ya está descrito todo este proceso, pero aún no sabemos cómo se va a comportar mañana, qué podemos hacer para tratarla. Hay muchas cosas que aún están un tanto vagas. Y se trata de esta entidad patológica que se llama CAPA. Y es, si lo leemos al revés, se leería como APA, que bueno, si lo leemos en español, que es una aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19. O sea, primero va a haber una infección por SARS-CoV-2, se va a presentar este síndrome. La verdad es que desde mi punto de vista, creo que más que una enfermedad es un síndrome porque se caracteriza por atacar diferentes sistemas y diferentes aparatos de maneras diferentes en cada persona. Entonces, yo lo considero más un síndrome que una enfermedad. Y después de esto, inmediatamente después, por todo lo que pasó con este proceso infeccioso, va a haber una infección por aspergilosis. Entonces, va a ser infección por SARS-CoV-2, va a haber una manifestación clínica e inmediatamente después, por esta manifestación clínica, más bien, por la presencia de esta infección, va a aparecer oportunista como va a aparecer oportunamente aspergilosis. Recordemos que aspergilosis, como se los dije, va a estar muy presente en los hospitales y como base característica de todos los hongos, va a estar asociada a inmunosupresión, ¿vale? Entonces, vamos a intentar
no preparé una diapositiva, bueno, no preparé diapositivas para esto porque esto es un ejercicio que pretendo hacer con ustedes, pero se los platico. ¿Qué encontramos con esta infección? Primero por SARS-CoV-2 que permita que Aspergillus se manifieste. Pues encontramos un montón de cosas. Uno va a ser que vamos a encontrar un paciente que va a estar en un hospital. Pero puede haber pacientes sanos que van a los hospitales y que no se enferman. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué se enferman? Y es porque sabemos que uno de los tratamientos ahorita que estamos utilizando, que se están utilizando muchísimo para tratar a los pacientes que ya tienen una inflamación severa por SARS-CoV-2, es el uso de dexametasona como inmunosupresor. Más bien, o así como para tratar de controlar la inflamación. Entonces, inmunosuprimimos al paciente y esto va a permitir, ¡pum!, que haya una infección por hongos. Otra cosa más. Cuando tenemos que intubar al paciente, tenemos que poner una sonda, no solo como vimos con Candida auris, que le gusta mucho estar en las superficies poliméricas, también podemos encontrar una vía de entrada perfecta a la vía aérea de Aspergillus. O si antes el paciente imaginemos un paciente que tuvo tuberculosis, la resolvió, después tuvo SARS-CoV-2, se inmunosuprimió y entonces va a encontrar la entrada perfecta del hongo para alojarse en las cavitaciones que dejó la infección por la micobacteria, ¿no? Entonces son muchas cosas que nos llevan a acabar en una aspergilosis. Y obviamente después, una vez que se estableció la infección por la aspergilosis, vamos a encontrar cualquiera de los otros resultados, que como van a ser pacientes que ya están en terapia intensiva, vamos a encontrar que pueden acabar en un aspergiloma o en una API. Y obviamente si el paciente ya está muy deteriorado, más una infección, pues realmente solo es como el empujoncito que le hacía falta al paciente, ¿no? Y es importante que tengamos esto en mente porque lo vamos a seguir viendo. Y la prevalencia está ahí, solo que no la habíamos encontrado. Y era algo súper obvio, ¿no? O sea, eh, sin, vaya, sin, sin que hubiera esta enfermedad, o sea, sin que se hubiera presentado SARS-CoV-2, podríamos imaginarnos cualquier patología que encontrara el caldo perfecto en la inmunosupresión o en la estancia hospitalaria. Y obviamente, pues, se iban a presentar infecciones que antes no había, ¿no? O que no existían. Por eso, incluso creo que vamos a encontrar capítulos de libros asociados a esta patología y debemos ser muy cuidadosos. Realmente no creo que ahorita nosotros en la práctica médica, porque nos va a tardamos todavía un rato en salir, pero vamos a encontrar esta entidad y debemos de saber cómo tratarla. O sea, no es inmediatamente de que encontramos un paciente y luego tómate corticoides para que no llegues a una inflamación sistémica generalizada, ¿no? No, tenemos que tener cuidado porque en vez de hacerle un favor, lo vamos a meter más en un problema y, y vaya, eso va a acabar mal. Entonces, por eso la tasa de letalidad de los pacientes en México con infectados por SARS-CoV-2 es muy alta, porque llegan ya súper tratados, ¿no? Ya le dimos antibiótico y pues ya le dimos antibiótico, le dimos a la torre y vamos a permitir que crezca caña. Ya le dimos un inmunosupresor, entonces va a permitir que crezca Aspergillus. Tenemos un paciente que eh, tiene inmunocompromiso, entonces pues venga, ya tenemos ahora un factor de riesgo asociado a neumocistosis. Entonces o luego tenemos un paciente diabético y no está bien controlado, pues entonces mucormicosis o cándida otra vez. Podemos encontrar una combinación de hongos, pero generalmente vamos a encontrar, y por excelencia, aspergilosis, ¿vale? Les preparé un artículo que vamos a revisar. Denme un segundo. Rayos, no lo abrí. Denme un segundo, lo voy a abrir. Un segundo. Sí, lo había abierto. Ay, no están viendo. Denme un segundo.
Listo. Ahora sí, ahora están bien. Lo que quiero que vean es que cómo vamos a seguir el camino para decir si hay capa o no. Aquí está. Vamos a encontrar, vamos a tener SARS-CoV-2, va a infectar a una persona, va a acabar en terapia intensiva, tiene que haber la combinación de estos dos factores, terapia intensiva y que haya SRDA. Para poderlo confirmar, necesitamos hacer una prueba de laboratorio en donde encontremos aspergilosis, que encontremos en el microscopio que podamos ver que creció, y después hacemos un cultivo de la muestra que tomamos y si es positivo, pues ya, aspergilosis, ya podemos decir que es capa, o hacemos una PCR, hacemos una caracterización de este hongo y ya, vamos a tener el diagnóstico ya vamos a tener certeza que es capa, ¿vale? Entonces, les voy a compartir este artículo. Y esto también involucra, desafortunadamente, que tengamos conocimientos acerca de SARS-CoV-2 y de cómo es la fisiopatología de este virus. Como lo dijo la doctora, el VIH te permite conocer muchísima medicina interna, pero también el SARS-CoV-2 te permite, incluso a la par, profundizar tus conocimientos de medicina interna. Esto es todo por el momento. Cualquier duda que llegaran a tener, pueden utilizar, me mandan un mensaje por WhatsApp, entonces podemos trabajar las dudas. Muchas gracias por la atención.